Bien, pues empecemos entonces. Buen día a todos. Espero que sigan bien de salud. Vamos a iniciar y por lo que quedamos, nos toca ver los, los dos primeros problemas de la serie que les envié. Son dos en donde tenemos que usar los conceptos y las expresiones y ecuaciones que vimos la vez pasada. Y bueno, empecemos. ¿Quién dice yo para el primero? ¿Nadie? ¿De leerlo, doctor? De leerlo y de resolverlo. ¿Alguien lo hizo? ¿Qué preguntó? Bueno, Perdón. ¿perdón? ¿Qué preguntó? No te oí bien. Que sí, que había preguntado. Sí, empecemos a ver el problema 1 y la pregunta es, ¿alguien lo resolvió? Ay, es que no puedo ver. Pues sí lo intenté, pero tengo muchas dudas. Está bueno. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Sí, pues Gracias. igual para la presión, yo tuve dudas. Ok. Está bien. Yo lo hice, profesor. No sé si ¿Usted está lo bien, hizo? pero Sí. lo hice. Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos a alguien que sí lo completó y tenemos a dos que dicen que tienen muchas dudas. Bien, vamos a empezar si quieres. Dígame. Solo tengo duda en mi volumen porque como tal no encontré una fórmula que me ayudara. No sé si me pedía el volumen húmedo o un volumen. Bueno, sé que me pide el volumen total. Aunque Ajá. tengo duda de cómo sacarlo. Lo saqué de una manera, pero igual pues también tengo duda, pero igual nos guiamos con mi compañera si gusta. Muy bien. Entonces, ¿quién dice yo? ¿Celia? Sí, profesor, si gusta. Perfecto. Pues si quieres, ya puedes compartir pantalla. Sí, una disculpa, compañeros. Todos mis tareas las hago a mano, entonces espero entiendan mi letra. La ventaja es que estás presente, entonces no hay problema. ¿Ya la ven? Ahí va, exacto. Muy bien. Ok. Bueno, pues empezamos por leer el problema. En una mezcla benceno-nitrógeno a 40 grados centígrados y 720 milímetros de mercurio, la presión parcial del benceno es 50 milímetros de mercurio. Para separar el 90% del benceno, la mezcla se somete a enfriamiento y compresión calcular. La presión final si se enfría hasta 5 grados centígrados. B. El volumen inicial necesario para condensar 60 kilogramos de benceno. Las presiones de vapor del benceno son, y nos da la tabla. Temperatura en grados centígrados, 5, 10, 20, 30, 40 y 50. Presión en milímetros de mercurio, 34.9, 45.6, 75.3, 119.4, 183.2 y 271.6. Bueno, yo comencé calculando la humedad absoluta molar, porque Ok. tenemos todos los datos. A ver, Tenemos... antes de que sigas, ¿hiciste algún diagramita para poder valorar qué era y entender qué era lo que te estaban solicitando? no, profe. No, Solo, ok. pues Bueno, lo entonces, entendí y lo hice. perfecto. Entonces sigamos nada más con una pregunta del enunciado. Nos dicen que es una mezcla benceno-nitrógeno, ¿sí? A 40 grados y 720 milímetros, casi presión atmosférica, un poco más abajo, y temperatura al estilo de Iztapas y Guatanejo, ¿no? Entonces, el tema aquí es que se requiere condensar benceno, separar benceno.
Y para hacerlo, yo tengo dos posibilidades, ¿de acuerdo? Celia. Perdón, sí, sí, estoy de acuerdo. Y esas posibilidades que tengo serían el operar, manipular la presión y la temperatura. Si yo lo quisiera hacer a la temperatura que está, ¿qué tendría yo que hacer con la presión? Pues ya el título lo dice, ¿no? El enunciado lo dice. Lo tengo que comprimir, ¿sí? A una presión mayor, ¿sí? ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Depende de cuánto quiera comprimir. Y la otra cuestión es, si quiero manejar la temperatura para condensar, entonces tengo que bajar la temperatura y por lo tanto tengo que enfriar, ¿sí? Y en ese enfriamiento, ¿sí? Yo puedo condensar benceno. Y aquí nos dicen, ¿saben qué? Vamos a hacer dos cosas. Vamos a bajar la temperatura y vamos a aumentar la presión. ¿De acuerdo? Perdón, ahora sí, adelante. Sí, gracias, profesor. Bueno, ahora les comentaba, yo comencé calculando la humedad absoluta molar, porque tenemos las condiciones. Tenemos la presión a la que está el benceno y la presión total a la que vamos a hacerlo. Entonces podemos calcular la humedad absoluta. A mí me da esto, 0.208 kilogramos de benceno por kilogramo de nitrógeno. Ok. Y después, si se condensa el 90% del benceno, tenemos que la humedad absoluta es la humedad absoluta molar por 0.1, porque 0.1 es lo que nos queda solamente. Entonces, si lo multiplicamos, nos da la humedad absoluta molar real, que serían 0.0208 kilogramos de benceno por kilogramo de nitrógeno. A ver, real y qué otra cosa. Hay otro calificativo para esa humedad de 0.0208. Es la humedad ¿De saturación? Ajá, pero ¿a qué condición? Es la final, ¿no? Sí. ¿Sale? Es la humedad final que vamos a tener en el sistema benceno-nitrógeno en la fase gases. Adelante. Ok. Y bueno, como hay condensación, el gas quedará completamente saturado. Y la temperatura de enfriamiento son 5 grados centígrados. Y entonces nos dan las presiones. Entonces, con la misma fórmula podemos calcular la nueva presión total que tenemos, porque ya sabemos cuánto será nuestra humedad final. Entonces, si hacemos la misma fórmula, pero ahora con la presión total como incógnita, y sabemos que es a 5 grados centígrados, bueno, de la tabla leemos los datos y entonces hacemos toda la álgebra las operaciones que se ven ahí y despejamos temperatura, presión. Y la presión que a mí me dio fue de 4.709 milímetros de mercurio, que desde mi punto de vista, pues sí está lógico, porque usted dijo, teníamos que subir la presión y pues sí sube. Entonces, ¿cuántas atmósferas son? ¿4.700? 4.7, profesor. Atmósferas. No, 4.7 milímetros. ¿Pero no, cuántas atmósferas son? Perdón, son 4.709 milímetros. Ok. Y atmósferas son 4.7, ¿no? No. Ah, no, espere, déjeme sacar mi calculadora. Son 6.2 atmósferas, ¿no, doctor? 6.2 atmósferas, correcto. Sí, profesor, perdón. Correcto. Entonces ya tenemos el inciso A, ¿no? ¿Dudas hasta aquí desde los compañeros? ¿No hay dudas? Yo tengo una pregunta. Adelante. Bueno, también lo hice de esa manera, pero quisiera saber si será... ¿Le puedes subir tantito, por favor? A donde pusiste 0.1, por favor. Ahí también podría ser posible que hubiera calculado la Y, pero ahora multiplicando solo por el 0.90. Bueno, digo el 0.1.
O sea, No va a es- ser la misma, o sea, no está diciendo que está, no es cierto, sería el 90%. Nos está diciendo que está el 90%, entonces sería hacer esa misma relación, multiplicando lo que sería la presión, por ejemplo, el 50 por punto 90, entre 720 por 50 por punto 90. ¿Eso sería también correcto o sería... Bueno, lo hice así como mi compañera, pero pensé que también se podría hacer de la otra, pero es mi pregunta porque tenía duda también en eso. no, porque el concepto que tienes ahí es diferente. Tú a lo mejor estás pensando en la humedad relativa, Ah, ¿sí? Que sería ok. la presión entre la presión de vapor. Sí, tienes razón. En realidad lo que te dicen, si físicamente, si yo condenso el 90%, entonces la humedad final va a ser del 10%. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. ¿Seguimos? Celia. Sí, sí, profesor. Ahora, en el inciso B, le voy a ser honesta, con las fórmulas que usted nos dio, a mí no me quedaba claro. Entonces yo busqué en internet una fórmula del volumen específico para humidificación y Ajá, me salió esta, que le voy a mostrar aquí. Déjeme marcarla con esta. ajá. Esta me salió en internet y me sonó lógica porque está ocupando eh, RT, digo, la de los gases ideales y pues teníamos baja presión. Entonces, al principio, entonces la ocupé, no sé si esté bien, en este inciso sí tengo duda, por eso le dije A que no ver, sabía si estaba bien. esa fórmula, ¿qué fórmula de qué es? Del volumen específico del gas húmedo. ¿Qué más me puedes decir de esa fórmula? Es la relación entre las masas molares. ¿Qué más me puedes decir? ¿No? No, profe. A ver, pues esa es la expresión para el gas ideal, ¿no? ¿Sí o no? Ajá, sí, sí, Es la expresión para el gas ideal tanto para el benceno como para el nitrógeno. Y lo que estás haciendo ahí, ¿sí? Es decir, el volumen es igual a, si hago todo, P por B es igual a RT, ¿de acuerdo? Y entonces ese es un volumen que si le quitas lo que está entre paréntesis sería el volumen del gas ideal y eso te daría a condiciones normales 22.4 litros, ¿sí? Por mol. ¿Sí estamos? sí, sí, profe. O 22.4 metros cúbicos por kilomol. Sí, profe. Ahora, el volumen que tú vas a manejar y el que se maneja en este tipo de problemas es el volumen basado en la masa del gas inerte, del que no condensa. Y por lo tanto, lo divides entre la masa molecular, ¿sí? Para que tengas metros cúbicos o litros por kilogramo, ¿sí? O por gramo de ese gas, en este caso nitrógeno, ¿sí? Ahora, por definición es el volumen húmedo, es el volumen del gas más el vapor acompañante, en este caso benceno, que tiene una concentración de 0.0208 kilogramos de benceno por cada kilogramo de nitrógeno, ¿sí? Y como estás usando gas ideal, pues tienes que dividirlo entre la masa molecular para que pueda tener eso por kilogramo de benceno. ¿Sí estamos? Sí, profe. Es interesante ver aquí, ¿sí? El tema,
de las unidades. Y ahorita que terminemos de ver esto, quiero que veas qué unidades tiene volumen de acuerdo a las variables que estás usando en esta expresión que subrayaste. ¿De acuerdo? Y esta expresión es exactamente la misma que la que yo les di. La ecuación que les puse era una ecuación que decía, ¿sí? Por un lado, un coeficiente que es el volumen a ciertas condiciones, las condiciones normales. Y lo que haces es multiplicarlo por lo que está entre paréntesis aquí en esta ecuación y luego hacer la corrección por presión y temperatura a las condiciones que tú vayas a usar. Porque ese volumen base es el volumen a condiciones normales. Pero es la misma ecuación, ¿de acuerdo? Profesor, Dígame. Sí, profesor. es que yo lo intenté hacer con la fórmula que nos dio, igual que era que la que venía en el table, Ajá. pero me sale un volumen húmedo muy grande. Es que a lo mejor usaste la presión en atmósferas y quedamos que esa era una expresión para unidades internacionales. Lo voy a checar. Chécale. Y la presión tiene que ser en pascales, en newtons por metro cuadrado. Ok, gracias. ¿De acuerdo? Sí, porque la corrección está en pascales, ¿no, profesor? La corrección que tienen está en pascales, exactamente, en la ecuación que les di. Y aquí lo que están usando es una presión en atmósferas, pero una R que también está en atmósferas. Sí. Sí, esta R está en atmósferas sobre atmósferas metro cúbico entre kilomol Kelvin. Exactamente. Bueno, entonces, ¿sí, continúo, profesor? ¿O Adelante, lo adelante. reviso? Okay. Adelante. Lo revisamos al final. Ok, profesor, sí. Vale. Bueno, y aquí, por cada kilogramo de nitrógeno que se condensa, bueno, si restamos lo que teníamos al principio, que era la Y que nos salió de 0.208, que era según es la inicial, la que teníamos, entonces menos la real que nos queda cuando condensamos, pues nos quedan 0.87 kilogramos de benceno. Ajá. Eso es lo que se condensa. Ahora, pues ocupando la fórmula solamente, pues me da que el volumen en específico es de 1.04 metros cúbicos sobre kilogramo. Pero nosotros queremos un volumen solamente. Entonces, por lo tanto, para tratar 60 kilogramos de benceno, el volumen tendría que ser los 60 kilogramos entre lo que se condensa por el volumen que nos da. Correcto. Porque son para que nos queden los kilogramos y se vayan y nos quede los metros cúbicos. Entonces, a mí me da un volumen de 333.69 metros cúbicos con esto que ocupé. Y hasta ahí, profe. A ver, para encontrar entonces 60 kilogramos de benceno, y si divido entre .187, ¿qué es? Lo que se condensa de benceno. Cuidado, te falta algo. No, no es lo que se condensa de benceno. Te falta algo. Kilogramo de benceno entre kilogramo de nitrógeno. Exactamente. El punto 187, porque si no, tus metros cúbicos que pones al final no son correctos, ¿no? Sí, no dan las unidades, con razón. Te quedaría me sobraban metro unos cúbico por kilogramos. kilogramo. Sí, sí, profesor. Gracias, Esme, gracias. Lo que tú tienes son 60 kilogramos de benceno que requieres obtener, y por cada kilogramo de nitrógeno, ¿sí? Por cada kilogramo de nitrógeno tú tienes
.187 kilogramos de benceno condensado. Entonces, esa relación 60 entre .187 te va a dar kilogramos de nitrógeno requeridos, ¿sí? Y si eso lo multiplicas por el volumen húmedo, entonces eso te va a dar el volumen total en metros cúbicos. ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Muchas Preguntas, gracias. jóvenes. ¿Dudas? Naim, tú tenías duda al principio. Sí, no, ya vi cómo era. Bueno, para el volumen inicial yo ya he hecho nada más un balance y ahí medio raro, entonces me da muy diferente, entonces lo voy a checar. Ok. Aquí lo interesante es ver cómo los conceptos se pueden utilizar adecuadamente, ¿no? Y un poco el tema de tener un diagrama que nos permita visualizar lo que está ocurriendo en el sentido estricto de el planteamiento de la solución. Una vez que se plantea el diagrama del proceso que están analizando, la solución posible es más sencilla de encontrar. Regresemos a tu ecuación en amarillo, Celia. Esa que está arribita. Esa. Ponle unidades a cada una de estas variables y vamos a ver qué unidades tienes. Celia. Lo estoy haciendo en mi libreta, profe. ¿Lo pongo aquí? Si lo pudieras poner, claro que sí. Ay, mejor, denme un segundo. ¿Ven el Word? No. Ah.
Ok. Tienes que salirte, creo, y subir el Word. Ahora, profesor. A ver, ahora sí. Bueno, lo puse así porque para rápido. En el primero tenemos 1 sobre kilogramo sobre kilomol, que Ajá, sería MB, más la Y, que la Y está en kilogramo de benceno sobre kilogramo de nitrógeno, ajá. entre kilogramo sobre kilomol. Atmósferas, metro cúbico, entre kilomol Kelvin, que es la R, por Kelvin, que es la temperatura, entre atmósfera. Ok. Aquí nos faltaría indicar solamente que el primer kilomol que aparece es de nitrógeno. Sí. Todo eso es de nitrógeno. Bueno, lo voy a poner aquí ahorita N2. Exacto. Y Y aquí en lo voy a otro poner es benceno. para benceno. Exactamente. Bueno, mejor sea 686. Sale. ¿Y eso qué te resulta? Un segundo, por favor. Si no me equivoco, profe, eso me queda. A ver. Metros cúbicos por kilomol. ¿Ok? Sale. Y luego, ¿cómo llegamos a metros Volumen. cúbicos por kilogramo de benceno? Perdón, kilogramo de nitrógeno. Esa es una buena pregunta, profe. Ah.
No podemos sumar principalmente estas porque ni siquiera es lo mismo. Es que hay que tener cuidado, ¿sí? En la Ajá. fórmula que tú pusiste Ujú. y desarrollándola así como la estás desarrollando, la parte que está fuera del paréntesis, a la derecha en el paréntesis, es una fórmula que aplica a a los dos miembros de la suma. ¿Sí me explicó? Sí, profesor. Entonces, esa RT en P que tienes ahí, esa que está subrayando de amarillo, ¿sí? Es una RT en P que está afectando a kilogramo de benceno por kilogramo de nitrógeno, perdón, kilogramo de benceno por kilogramo mol, ¿sí? De benceno y a kilogramo de nitrógeno por kilomol de nitrógeno. Entonces, esas 2 kilomoles son igual, porque el kilomol de nitrógeno y el kilomol de benceno, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Estamos hablando de 1 kilomol, ¿sí? Entonces, ahí el kilomol que tienes hasta el final, ya en el segundo renglón, es una kilomol que se elimina con kilomol de benceno y kilomol de nitrógeno. Ah. ¿Sí lo ves? Sí, profesor, ya lo vi. No, anoche no lo vi, pero sí. Ok, entonces esas kilomoles se van. Y lo que te queda en el paréntesis es 1 sobre kilogramo de nitrógeno, ¿sí? Para ambos términos de la suma. Y en el otro paréntesis te queda nada más metro cúbico. Entonces te queda eso y eso, ¿sí? Se eliminan, ¿sí? Y entonces te va a dar al final metro cúbico de la mezcla por kilogramo de nitrógeno. Exactamente. Que se suman. Ya, nada más queda. Kilogramo de nitrógeno. Nada más queda kilogramo de nitrógeno. Sí, profesor. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, Sí, necesitamos tener muy claro esto de las unidades porque luego nos podemos ir de vacaciones a muchos lados. ¿Dudas, los demás? ¿Alguna duda? Nada, perfecto. Bien. Gracias, Al profesor. contrario a ti, muchas gracias. Siguiente problema. ¿Quién dice yo? Jóvenes. ¿Nadie? ¿Nadie más los hizo? ¿Los intentó? Pues se hace casi igual, ¿no, doctor? Es muy parecido. Es muy parecido. Tengo una pregunta, disculpe. Sí, Entonces, ¿la fórmula que ocupé sí está correcta? sí, claro. Ah, Sí, ok. sí. Pero Gracias. es la misma que la que yo les di, salvo que lo que ya la que les di en la presentación está para utilizar unidades del sistema internacional, ¿sí? Y por lo tanto, los coeficientes y los números que aparecen ahí corresponden a, al volumen, al volumen molar, ¿sí? Al volumen de una mol
a condiciones normales en unidades internacionales y a la corrección de temperatura y presión de la presión normal, que es de 1 atmósfera o 101 kilopascales, y la temperatura normal, que es de 273 Kelvin. Pero es exactamente la misma. Ah, ok. Gracias, profe. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Nadie. Bueno, pues yo creo que aquí la dejamos, ¿no? Doctor, yo Dígame, tengo una duda, pero del tercero. usted tiene una duda del tercero, adelante. Es que, espérame, abro mi teléfono. Es que hay un dato que no sé cómo sacarlo o no sé de dónde leerlo y es de es la lambda W. Ajá, El problema nos dice que es etanol, y yo supuse que teníamos como gas al aire. ajá, Entonces, puse la relación de Lewis, que es la relación psicométrica, que es lo que, ocupé el dato que nos dan del calor específico de 0.345 como CS, que es ajá, igual a Hg entre Ky. ¿Eso es correcto? ajá. Ok. Entonces, para sacar la temperatura, estaba leyendo un ejemplo del libro del Treibal, el 7.10, que nos dice que es es de manera iterativa. Entonces, sí lo puedo hacer de manera iterativa, pero no sé de dónde sacar el lambda W. Entonces mi duda es de cómo podría sacarla, porque ahí más o menos ponen unos datos, pero no le entiendo. A ver, una es, ¿qué es lambda W? Lambda W es el calor latente de vaporización a la temperatura TW, ¿de acuerdo? Ajá. Ahora, sabemos que lambda, ¿sí? Sabemos que lambda es un valor que va a estar variando con la temperatura, ¿sí? Ligeramente, pero está variando con la temperatura. Entonces, como no sabes cuál es la temperatura W, porque es la que te piden calcular, entonces necesitas hacer una propuesta, una suposición, sabiendo que TW es menor que TG, que la temperatura de bulbo seco. Y con esa temperatura supuesta, calculas lambda W y esa la puedes encontrar en tablas, ¿sí? También la puedes encontrar, ¿sí? También la puedes encontrar. Y es la otra suposición que puedes hacer. Lambda W es aproximadamente constante y como ya tienes tú datos de presión de vapor contra temperatura, puedes usar la ecuación de Clausius-Clapeyron para determinar el delta H de vaporización, que va a ser un delta H promedio en el rango de temperaturas en el que tú determinas esa delta H. Y delta H es lambda. ¿Sí me explico? Sí, Sí, te acuerdas de la ecuación de Clausius-Clapeyron. más o menos. Más o menos, híjole. La vimos el trimestre pasado, ¿no? Creo. Que es muy parecida a la que ustedes usan más, que es la ecuación de Antoine, ¿sí? Para calcular presiones de vapor en función de la temperatura. Entonces, ustedes tienen datos de temperatura contra presión de vapor, pueden fácilmente, con la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿sí? Encontrar esa función
y la pendiente de esa función es el delta H de vaporización entre R. ¿Sí? Y de ahí determinan delta H de vaporización, que es el calor latente de vaporización. Y con eso. Sí, ¿Sí? gracias. La otra es ser un poquito más precisos, ¿sí? Sabiendo que lambda W es función de TW y eso te lleva a un proceso iterativo. ¿Sí? Supones TW, calculas lambda W de alguna tabla o alguna gráfica para el etanol, ¿sí? En el PERRI vienen esos datos. Y con eso ustedes ya pueden determinar lambda W y calculas todo lo que te piden. Y si tu TW de la primera suposición es la correcta, pues ya la hiciste. Y si no, tomas la TW del primer resultado y lo corriges. Y corriges lambda W. ¿Y ¿Sí? cómo sé que ya es la correcta? Cuando la TW que tú determinas por el cálculo es la misma, ¿sí? Es la misma que tú haces en la suposición o muy parecida. Ok. ¿Y por qué tienes que hacer esa suposición? ¿Sí? Porque lo que es claro es que no tienes grados de libertad. Y como haces la suposición porque no conoces lambda W, tienes que comprobar que esa TW es la correcta. ¿Estamos? Sí, muchas gracias. Bueno. Jóvenes, necesito que trabajen. Entonces, el problema 2, ¿quién dice yo para presentarlo mañana? Yo tengo una duda también. ¿Se la A puedo ver, hacer? ¿La condensación nos podría salir negativa? la condensación, ¿cuál condensación? Es que hice hice más, es lo mismo prácticamente que el primer problema y hacemos la de entradas menos salidas, pero eso me da una condensación del aire entre los kilogramos de acetona negativa, pero no sé, Condensación del aire. ajá, porque es del gas, ¿no? Del gas sobre el vapor. Se supone que está condensando, nos está diciendo el problema que está condensando. ¿Qué está condensando? La Mm, acetona, ¿no? La ok. acetona. Bueno, pero... ok. El gas, que es el otro componente, acuérdense que tiene como característica que está altamente sobrecalentado y por lo tanto no puede condensarse. Sí, tienes razón. Lo que se condensa es aquel componente que puede estar presente en el líquido y en el vapor y está cerca de sus condiciones, de las condiciones a las que eso pueda suceder. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Bueno, entonces, para mañana el problema 2, ¿quién dice yo lo hago? Profe, Dígame. el volumen podría cambiar mucho con la fórmula que usted nos dio. No, Ah, ok. no. Bueno, lo voy a hacer. Gracias, Debe profesor. salir exactamente igual. Ok, Exactamente igual. ok, profesor. Voy a hacer en el 2, voy a hacer con la otra fórmula y a ver si me sale lo que me salió. ¿Ok? Gracias. ¿Quién dice yo, jóvenes? Yo, doctor. Usted, perfectísimo. El problema 2 para mañana. Y al ratito les envío uno para empezar a usar ya, no para empezar, para usar ya las tablas y las cartas psicométricas, ¿de acuerdo? La carta de humedad o carta psicométrica. Dentro de la siguiente hora se los envío. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Bueno, pues así le dejamos. Nos vemos mañana. Jóvenes, les repito,
Hay que chambearle, si no, no se aprende. Doctor, ¿no sabe nada sobre si Roel sí nos va a dar la asesoría? Aquí está Roel ahorita presente, pongámonos de acuerdo con él, si es que se puede. Roel, Hola, ¿qué tal a todos? ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Ya te despertaste bien? Tiene rato. Ah, bueno, porque ya están preguntando sobre la... Les iba a proponer que sea el viernes en la tarde a las 4. ¿Les parece? ¿Qué les parece? Sí, está bien, Roel. ¿Qué dicen los demás? ¿Tienen clases o no a esa hora? ¿O no Sí, les queda tengo bien? clase. ¿O a qué horas les quedaría bien el viernes? Después de las 5, Roel. Por mí está bien. 5. A las 5, Por mí está bien. sale. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, doctor. Sí, está bien. Sí, Bueno, ¿lo quieres hacer todos los viernes, Roel, o de vez en cuando? Por mí está bien los viernes. Sí, es que también tengo clase entre semana, pero No, yo digo si es todos los viernes o nada más de vez en cuando. pues cuando ellos necesiten realmente, ¿no? ¿Ok? Bueno, Ajá. ok. Pues este viernes, si quieren, pueden compartirlo, ¿no? Ajá. Sí, por mí está bien. Jóvenes, ¿está bien? Sí, doctor. sí, es. Sí, Bueno, profe. pues ya quedó. Ya quedaron, ya llegó por quien lloraban. Muy bien. Entonces, así está. Nos vemos mañana, jóvenes, ¿de acuerdo? Sí, doctor, gracias. Suerte, Gracias. que estén bien, cuídense. Sí, Luego. también. Hasta luego, profesor. Hasta luego.